días, nosotras somos el equipo 4, el cual está conformado por mis compañeras Mariana, Jocelyn, Isabela y una servidora, Gianna. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el proceso de replicación del DNA. El DNA es el material genético que contiene la información necesaria para construir y mantener la vida. Este está compuesto por dos cadenas de nucleótidos en forma de doble hélice, unidas mediante puentes hidrógeno que se conectan por medio de pares de bases nitrogenadas, adenina con timina y citosina con guanina. Este proceso de replicación se lleva a cabo como un proceso inicial para que una célula pueda dividirse y transmitir una copia completa y exacta de su material genético a las células hijas. El hecho de que una célula hija obtenga una copia exacta del material genético es muy importante, ya que este contiene las instrucciones necesarias para que se lleven a cabo todas las funciones celulares y para poder sintetizar proteínas. Esto permite que las células especializadas tengan la información necesaria para poder realizar sus funciones y tareas específicas una vez que sucedió la división celular. El proceso de replicación del DNA se lleva a cabo en 3 etapas. La primera es la de iniciación, después la de elongación y por último la de división. Comencemos por la primera etapa. Este proceso comienza en puntos específicos de la molécula de DNA, los cuales reciben el nombre de orígenes de replicación. En organismos procariontes hay un único origen de replicación, mientras que en los organismos eucariontes hay múltiples orígenes. En cada origen se forma una burbuja de replicación en donde una enzima de nombre helicasa entra y comienza a romper los puentes hidrógeno que unen las bases nitrogenadas complementarias, consiguiendo desenrollar y separar las dos cadenas del ADN, las cuales se convierten en cadenas molde, que serán usadas para generar nuevas cadenas complementarias. Además, se generan dos estructuras en forma de Y que reciben el nombre de horquillas de replicación. La generación de estas dos horquillas permite que la replicación ocurra de una manera bidireccional. Posteriormente, un tipo de proteínas nombradas como proteínas de unión a cadenas sencillas o abreviadas SSB se unen a la parte de ambas cadenas que se encuentran más cercanas a la horquilla de replicación, esto con el fin de que no se vuelvan a unir y enrollar. Después, una enzima de nombre topoisomerasa impide que la parte de ADN que sigue enrollado por delante de la horquilla se enrolle demasiado, debido a la tensión generada cuando se abre el ADN, por lo que esta enzima genera cortes temporales en la hélice para liberar esta tensión y posteriormente las vuelve a unir para evitar deterioros. Una vez que las cadenas de DNA ya están estabilizadas, se necesita la ayuda de otra enzima llamada primasa, la cual genera un pequeño segmento de ARN complementario a la cadena molde en donde ésta se sitúe. Este segmento recibe el nombre de cebador, ya que a partir de este comenzará la etapa de elongación. Hola, buen día, soy Mariana Escalante y a continuación les presentaré los participantes enzimáticos durante la etapa de elongación. Primero tenemos a la ADN polimerasa 3, una enzima de la clase transferasa cuyo trabajo en la duplicación de ADN será la síntesis de nucleótidos de ADN. Esta añade los nucleótidos de ADN al cebador de ARN. Según la dirección de la cadena de ADN que esté siendo duplicada, la ADN primasa 3 podrá sintetizar el ADN de manera continua o discontinua. Si la cadena tiene dirección 3'5', la ADN polimerasa 3 podrá sintetizar de manera continua. Por el contrario, si la cadena tiene dirección 5'3', el ADN se sintetizará de forma discontinua, creando pequeños fragmentos que reciben el nombre de fragmentos de Okazaki, debido a la científica japonesa Tsuneko Okazaki, quien descubrió e investigó estos fragmentos. Cada fragmento iniciará con un cebador y le seguirán los nucleótidos de ADN. La siguiente enzima que participará en este proceso será la ADN polimerasa 1. También de la clase transferasa, será la encargada de sustituir los nucleótidos de ARN del cebador por nucleótidos de ADN, para que la nueva cadena sea complementaria a la cadena original. Por último tenemos a la ADN ligasa, que como su nombre lo dice es una enzima del tipo ligasa que unirá no solo los fragmentos de Okazaki, sino también las cadenas de ADN continuas con las otras cadenas formadas en las otras burbujas de replicación. Como había mencionado antes, la ARN primasa agregará cebadores de ARN. Entonces, la ADN polimerasa 3 agregará nucleótidos de ADN complementarios a la cadena base. En las cadenas continuas será así, continuo.
mientras que para las cadenas continuas se crearán fragmentos de Okazaki, iniciados por un cebador en donde le siguen nucleótidos de ADN. A continuación, la ADN polimerasa 1 se encargará de sustituir el cebador con nucleótidos de ADN por nucleótidos de ADN. Este proceso ocurrirá de manera simultánea en ambas horquillas de la burbuja de replicación. Cuando todos los fragmentos de ADN estén listos, entrará la ADN ligasa y unirá todos estos fragmentos. Y entonces tendremos ya duplicadas las hebras de ADN originales y podremos pasar a la última etapa, la etapa de división. Ahora continuamos con la etapa final de este proceso, la etapa de división o separación. En esta etapa el trabajo se completa al dividir y organizar las nuevas moléculas del ADN. Después de que las horquillas de replicación continuaron abriéndose hasta haber recorrido todo el ADN, el proceso llega a su fase de terminación. Después de haber duplicado la molécula inicial del ADN, obtuvimos 4 hebras. 2 de ellas pertenecen a la molécula original y las otras 2 son las copias de estas. Por esta razón se dice que la replicación del ADN es semiconservativa, pues al final del proceso obtenemos 2 moléculas de ADN completamente iguales y cada molécula tiene una cadena vieja y una nueva. Cada molécula nueva de ADN durante el proceso de división celular se transferirá a las moléculas hijas. Esto, como se mencionó al inicio del video, significa que las células hijas tendrán una copia exacta del material genético de la célula madre. En conclusión, la replicación del ADN es un proceso clave para la reproducción y conservación de las células, preservando la información genética particular de cada especie. Este es un proceso complejo, pero demuestra la capacidad natural de las células para realizarlo de forma precisa y con mínimo margen de error.